Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Buenas tardes amigos, aquí de nuevo desde Miami, compartiendo con ustedes para que conozcan un poquito más todo lo que hacemos en Miami. Hoy tenemos como invitado una persona muy especial. ¿Y por qué digo que es muy especial? Porque es profesor de la Florida National University por 30 años y tengo entendido que es el único profesor que existe en Miami de técnicas dentales, ¿verdad? Sí, al menos de la vieja guardia. O por lo menos de la vieja guardia. Aparte de eso, tiene mucho que contarnos, porque en los últimos 4 años ha hecho 5 libros que nos va a hablar de ellos. El último lo tenemos aquí, pero vamos a darle la bienvenida. Encantada, don Mauricio. Mucho gusto. Bienvenido a TV Radio Miami. Un saludo muy cordial y para toda la audiencia también. Claro que sí. Yo quiero que usted me cuente, porque usted es de Colombia, originario. Sí, originario. Aunque ya es americano, porque siendo profesor de la universidad por 30 años, pues sé que tiene mucho tiempo aquí. ¿Cómo fue su llegada aquí? ¿Qué lo hizo venir a Estados Unidos? Cuénteme un poquito de usted. Ok, en el año de 1975 mi madre y mi padre vienen para los Estados Unidos buscando un futuro próspero y un año después me traen a mí. En ese tiempo la comunidad hispana estaba creciendo y no habían tantas facilidades como hay hoy día. Quiere decir que pasamos por todo el proceso de aculturación, el trabajo de factoría para mis padres, los 2 trabajos y el part-time, y obviamente el muchacho en la casa, de la casa a la escuela, tratando de adecuarse a una nueva sociedad. ¿De qué parte de Colombia es usted? Yo soy originario de Medellín, Antioquia, pero fui criado en la ciudad de Cali. Entonces vino muy jovencito, porque en el 75 usted era un niño. 14 años. Por eso mismo. Es decir, y empezó a formarse aquí en Miami. Sí, yo siempre he vivido en Miami. Yo soy un orgulloso graduado de Miami Senior High, escuela que me recibió, me abrió los brazos y que la llevo en mi corazón toda la vida. Creo que ahí estudiamos todos un poquito los de esa época, porque realmente creo que era la única escuela que daba esas facilidades, ¿no? Nos llamaban, de otros barrios nos llamaban Havana High. Así mismo. Ahora bien, ustedes dirán, este profesor, ¿por qué yo dije que era tan especial? Bueno, lo primero, porque he hablado con muchísimos de sus alumnos y todos le dan un A+. Y que un profesor, todos los alumnos lo consideren lo mejor de lo mejor, es algo grande, porque siempre dicen, no, ese profesor es horroroso, o me lleva muy duro, o no sirve. Pero es que de usted todo el mundo habla una maravilla en su profesión dental, de profesor dental. Y realmente dicen que sus trabajos son magníficos. ¿Qué lo hizo empezar como profesor y no hacerse técnico dental como la mayoría, que es lo que hacen, ¿no? Un buen mentor. ¿Quién fue su mentor? Mi mentor fue el doctor José Regueiro Vázquez, el fundador de Florida National University. Un ángel guardián que durante el tiempo de escuela me enseñó muchas cosas y que hoy día que se fue para el cielo sigo aprendiendo de él. Sí, porque tenemos la suerte que la universidad ha seguido su rumbo y ha seguido las enseñanzas del doctor Regueiro en la figura de su esposa, que creo que está haciendo una labor muy encomiable, que es lo más importante. Yo estuve en campo, en la industria, y él, después de graduado, me mandaba a coger cursos, no sé qué vio en mí, porque yo era un muchacho rebelde, peludo, que andaba en una motocicleta. Y él me acogió, fue la persona que me cortó el pelo, entre otras cosas. Decidió que un día me dijo, con esa cabellera larga no vas a llegar a ninguna parte. Y por accidente o por voluntad me cortó el cabello. Un día en clase siempre me hacía el ademán de cortarme el pelo y yo me movía, un día no me moví, me cortó el pelo. Muy bueno, ese es un profesor diferente también. Una cosa muy importante es que
que aprendí de él es que el estudiante no es un número, el estudiante es un ser humano y que la educación es integral. Al ser humano hay que mirarlo a los ojos, hay que llamarlo por su nombre y no por el número que le pertenece o que tenemos en la lista. Y yo he llevado su estandarte desde que estoy enseñando en el colegio y su método es para mí el más efectivo. Bueno, pues realmente, de verdad, le hace honor a ese mentor y eso es algo maravilloso porque es una enseñanza que no murió en él, que sigue, porque también usted está haciendo ahora nuevos docentes, Exacto, que es yo lo bueno, hoy ¿verdad? día tengo un asistente al cual le estoy enseñando nuestros métodos, porque ya me incluyo como parte del método del doctor Regueiro, y está creciendo y para mí ha resultado magníficamente. Un muchacho muy joven, muy hábil y está aprendiendo. Pues es una maravilla, pero tengo entendido que mucho más allá de ser profesor, usted tenía algo dentro de sí que le estaba obligando a hacer algo más. Empezó como su carrera de escritor, después de tanto tiempo como docente, en algo que no tenía nada que ver con lo que está haciendo hoy en día. Exacto. Cualquiera que me preguntase diría, eso no lleva un orden, pero en realidad es algo que uno lleva por dentro. Cuando yo era niño hacía muchos ensayos literarios, yo estudié en una escuela de curas franciscanos, una educación muy rígida, y yo era un atleta con el soccer, pero tenía un amor grandioso por escribir. Cuando tenía 14 años, mandé un ensayo que tenía a un concurso latinoamericano de cuento corto y gané. Gané y el colegio me dio los honores, pero en ese instante nos estábamos mudando para los Estados Unidos. Entonces, no se le dio la importancia, había otras prioridades. Cuando me gradué de high school, yo le digo a mi madre que yo quiero estudiar literatura y ella me dice, mucho cuidado, hay que, hay que pagar los biles. Sí, señor. Entonces, empiezo a estudiar laboratorio dental porque era una forma muy rápida de encontrar dividendos. Y guardé todo eso muchos años. Cuando cumplí 50 años, dije, me voy a dar el gusto y voy a cumplir sueños. Y el primer sueño que pude cumplir fue escribir. Tenía la madurez, tenía el tiempo y la ayuda de mi esposa sobre todo, la colaboración de mi esposa y la pujanza de mis hijos que me decían, oye, tú te pasas contando historias porque no las escribes. Una forma de yo soy un tío con muchos sobrinos y cuando ellos estaban chiquitos la forma de mantenerlos tranquilos era contarles historias. Y reunía a 11, 12 sobrinos a contarles historias más sus amiguitos. Entonces mi hijo mayor y mi esposa me dijeron, oye, escríbelos. Y me atreví y el primer libro que escribí fue Ángel Infernal. Fue increíble porque cuando fuimos a ponerlo en páginas del libro resultaron 388 páginas, o sea, un libro que se pudo haber escrito en 2 ¿Y tomos. fue la editora, fue usted mismo o buscó una editorial? Yo busqué una editorial Ajá. y esa editorial era una editorial española que estaba vendiendo su empresa y estaba en el empalme con una compañía de doctorados filipinos en lengua española. Ujú. Y yo resulté estar en ese acople y fue muy, muy complicado, pero salió un buen libro. En ese momento eh, me hicieron hacer 3 versiones del final, porque esa era su temática en ese momento. Y yo era un rookie, yo era un novato y accedí. Claro. Y realmente no se puso en ese libro el final que a mí me agradaba, sino el que ellos creían que Consideraron más era vendible. más vendible. En la actualidad, yo he mostrado a otras editoriales ese final y me dicen que por el final que yo quería y me dicen que es excelente, que por qué no salió y le digo, en ese momento yo no sabía.
pero en cualquier momento, al menos de forma online, lo lanzo y con la versión original, que es muy, muy interesante. Yo les voy a decir un comentario al margen, porque a mí me gusta a veces hacer estos comentarios en medio de conversaciones tan interesantes como la suya. Ese paso que usted dio de atreverse a llamar a una editorial, lo felicito. Porque aquí estamos viviendo una época en que todo el mundo se cree escritor y editor. Y hay veces que desgraciadamente no tenemos el caudal de conocimiento que tiene usted o la Exacto, facilidad de escribir y nosotros creemos que lo estamos haciendo bien, no nos dejamos guiar y exacto. es un fracaso, desgraciadamente. Cuando usted tiene una buena obra, usted la lleva a una editorial y pasa lo que pasó con usted. Se le acepta, se le corrige, errores o no errores, lo que ellos consideren, pero lo enseñan a uno en el camino a buscar lo que es ser un escritor. Porque realmente el escritor no puede escribir y autocalificarse, porque Autoenseñarse hay también. veces que nosotros creemos que de verdad que todo lo que hacemos está Está perfecto perfecto. y las personas que están en el negocio se dan cuenta que no, que hay que hacer algún arreglito por acá, por allá, pero es su obra y es una obra bien considerada y una obra que ha tenido el éxito que ha tenido Sí. esa obra. Cualquier historia y cualquier persona puede contarla, pero lo tiene que meter en un marco literario Claro. y debe ser buena, bien recibida para las personas. Uno no puede escribir cualquier cosa y tirarla al ruedo a ver qué sucede. Yo, por ejemplo, tengo a Pero ni través... se me vaya de su libro. ¿De qué se trata ese primer libro? Que no me trajo el libro para podérselo mostrar, pero vamos a hablar de él de todas maneras. ¿De qué se Ok, trata ese primer libro? ese primer libro es de un demonio que se escapa del infierno y viene a Miami. Ah, caramba. Y entonces se encarna, es un demonio que es como el demonio de la cultura. Entonces es un demonio con mucha sapiencia y se encarna en una persona muy inculta, una persona de muy bajo grado Nivel, cultural, y de un día para otro esa persona cambia, empieza a hablar lenguas en una forma perfecta, tiene... ese demonio es muy, como diríamos en inglés, muy appealing, es muy ajá. llamativo, pero no deja de ser demonio. Pues mira, me voy a buscar ese libro, lo ven en Amazon. Sí, en Amazon, Lo voy a comprar porque realmente son temas que me interesan. y es de la ciudad de Miami. Bárbaro. Y el segundo libro, a ver. El segundo libro se llama El Duende. El Duende es una leyenda, yo creo que tradicional del mundo. Los colombianos la cogimos para nosotros, pero en todo el planeta tienen un duende. Un duende es como un diablillo Ujú. que a veces hay quien lo toma como bien, que juega por aquí, que hace maldades o es un duende malo. El hecho es que mi abuela era una mujer de campo con muchas historias, muchas, muchas historias. Y su cuento preferido era el del duende. Y ella decía que cuando era una mujer bonita y joven, el duende la había ido a visitar. Entonces, ¿cuál es el problema con el duende? Que mi abuela contaba el duende y en toda parte se habla del duende como un diablito que aparece y desaparece. Ajá. Los duendecitos. Sí, y entonces yo le di un origen, una etimología, le puse un cuerpo, le puse una identidad y es el duende de todos, pero es un duende que usted se pone a pensar. Me da tristeza de ese duende toda la vida queriendo ser humano y odia a los humanos. Y no le voy a contar más para Wow, traerle el libro y que lo pueda realmente leer. yo estoy disfrutando la historia de usted porque realmente me envuelve, y eso que no he visto el libro, pero le garantizo que los 4 libros que usted tiene ya en venta los voy a leer. Aquí tenemos uno de ellos, Entre dos mundos paralelos. Este título solamente ya es suficiente para captarnos, ¿verdad? Porque todo lo que sean mundos paralelos y todo ese tipo de cosas El a mí misterio, me encanta, por lo menos, y veo que no son libros pequeños, no, se escribe bastante. generalmente me lo recortan. Pues mira, realmente es un libro muy, muy bien. Lo pueden conseguir en Amazon, ¿verdad? En Amazon, Barnes Noble, todo lo que sea online. ¿Lo tiene en audio? No, todavía no, No está en audio. pero se los recomiendo, Sí, porque tengo muchas amigas que bien trabajan y vienen del trabajo,
Lo que pueden es leer con el audio. Está en Kindle Ajá. y Kindle se puede copy y ponerlo en Natural Reader, que es un programa, una aplicación de teléfono o computadora que lee. Así reviso yo los libros. Yo escribo, lo leo y lo pongo en Kindle, ¿por Natural dónde se Reader. toma? Amazon, Por Amazon. por Bueno, Amazon. anoten Kindle y ¿qué más? Natural Reader. National Reader. Es una aplicación que usted lo encuentra para su teléfono o para su tablet y que hace, copia los capítulos y los va poniendo en Natural Reader y ella le lee. Le puede leer con una voz femenina, con una voz de varón, la que sea, al ritmo que usted quiera. La verdad que la tecnología es una maravilla y yo todos los días aprendo algo más en cada entrevista, en cada visita de alguna persona que está aquí con nosotros desde Miami. Realmente estoy siempre aprendiendo. Ahora bien, sé que en este momento está escribiendo un libro. Bueno, realmente estoy escribiendo dos. ¿Dos libros al mismo tiempo? Bueno, yo tengo ya listo el manuscrito de una serie de cuentos tradicionales de Colombia. Se lo voy a dedicar a mis abuelas, porque eran las de los cuentos. Y está en el dificilísimo proceso de edición y revisión. Y cuando digo dificilísimo es porque esa es la parte más dura de escribir, revisar. Claro. Y ese está que lo puedo, tan pronto termine la revisión, va a salir al mercado. No sé cuándo eso se vaya a terminar, pero ya el manuscrito está terminado. Todo ha sido con la misma editorial, ¿verdad? No, el libro anterior a Ajá. Entre dos mundos paralelos lo hice con una editorial española. Sí, Eh, con Palilibro. Palibrio es este. Palibrio, Sí. ajá. Y entonces también estoy en la muy difícil tarea de hacerle la biografía al doctor Regueiro. Wow, eso sí que es maravilloso. Yo fui como su sidekick, como Batman y Robin de él, y aprendí, no solo aprendí mucho de él, sino que sé mucho de él. Entonces decidí, claro, con el permiso de la doctora Regueiro, hacer su biografía. Ya tengo 20 capítulos y 160 y pico de páginas. Eso es importante porque nosotros vemos las biografías de grandes hombres de la literatura, hombres que han hecho historia alrededor del mundo, pero yo estaba notando eso que los grandes hombres de nuestra época no están teniendo esa facilidad de sus biógrafos poder explicar cómo ha sido su vida, qué han hecho, porque es para la posteridad, es lo que ayuda a los jóvenes a crecer. Yo nunca había hecho una biografía, yo siempre escribo misterio. Y por eso dije que era difícil. Es recordar sus vivencias como las hablaba él, es plasmar el sentimiento que él le ponía a nuestras conversaciones. ¿Lo Y está haciendo en forma novelada? lo estoy haciendo en un sistema que se llama flashbacks. Ah, ok. Flashback es un sistema como que Recuerdos. recuerdos. Entonces trato de llevar un orden cronológico, pero no me afinco en él. Digo, por ejemplo, él fue preso político y el presidio político de él fue muy duro. Entonces, estamos en cualquier tema y él recordaba su presidio político y traía una anécdota. Y los sentimientos son tremendos. Por ejemplo, en esos 4 capítulos de presidio político, él me los contaba. Y hace mucho, mucho tiempo sucedió. A veces yo le decía, déjame escribir eso, sin saber que algún día yo le iba a hacer una biografía, porque estaba mucho más joven. Pero yo mismo llegué a sentir el dolor y la depresión de juntar los 4 capítulos y leerlo yo mismo. Decía, este es un hombre grandioso, ¿cómo pudo soportar tal maltrato? ¿Me hago entender? Y entonces así como lo vivo yo, espero que lo viva la gente y lo conozca mejor, que no sea simplemente el señor que está en la portada del colegio, sino que le den esa importancia que él realmente tenía y los elogios que se merece hoy día. ¿El doctor Regueiro de qué país era original? De Cuba. De Cuba. De Es decir, Cuba. que él tuvo el presidio político de Cuba de los principios de los 60. Era un Del presidio, dicen que horroroso. horroroso, él lo llevaron por todas las cárceles cubanas,
fue víctima de todos los oprobios y de las maldades que pudo haber tenido el gobierno castrista del momento. Y en esa época los que estuvieron en presidio cuentan que lo que se hacía eran barbaridades con ellos. Increíble. Los tenían a veces en cubículos pequeños por días y días que no se podían ni mover, cosas que hoy en día no lo acepta la sociedad, pero realmente Una de las bravo. historias que él cuenta con más tristeza fue cuando la muerte de su madre. Le avisan que su madre está grave y le hacen todo un recorrido desde la isla de Pinos hasta Cuba, dándole vueltas, lo metían en calabozos, avanzaban 20 kilómetros y paraban en un calabozo, lo dejaban un día. Cuando él llega a la cárcel, le han dado tantas vueltas que su mamá ya había fallecido. Ay, qué horror. Y entonces no lo dejan ni siquiera asistir al sepelio de su mamá, lo único que lo dejaron ver fue a su padre y obviamente a su familia, pero verla en un estado de total tristeza. Claro. Y él recordaba eso como lo más duro que le hubiera pasado en su ¿Estuvo muchos vida. años preso? 12 años. Eso es una cosa también que impacta porque el régimen de Cuba sí mantenía presos a los que estaban en su contra, pero por años indefinidos, 20 años, 12, 15. No es que te doy una amnistía, te saliste, no, cumplían completo Sí, la cárcel. él era preso plantado. Imagina, mucho Lo más. que lo hacía, él se negaba a usar una ropa de preso común Sí, sí. y de decir lo que ellos querían que dijera. Pero también hay muchas partes jocosas de la historia porque él tenía un temperamento muy jovial, le agradaba la broma, el chiste, y entonces fue para sus compañeros un aliciente. Yo entrevisté a 2 presos cubanos que estuvieron con él y decían, entre comillas, decían, el gordo nos daba una oportunidad más de vivir, de acordarnos de que éramos seres humanos. Qué lindo es escribir sobre una persona que haya hecho tantas cosas lindas, porque después de haber sufrido todo eso fue que hizo la universidad. Él vino para Nueva York Ujú. y conoce a la doctora Regueiro. Y después vienen para Miami y su sueño, él trabajó en 2 universidades de maestro y él siempre le decía a su esposa, a esto le falta algo. Yo quiero montar una escuela donde el estudiante se le dé realmente lo que el estudiante necesita y se merece, darle el valor de su dinero. Y la esposa y todos los amigos le decían, pero Pepe, tú estás loco. Y él seguía con su idea hasta que un día la escuela cierra, en la última que él estaba, y él le dice, Mari, yo no voy a emplearme más, yo voy a montar mi escuela. Y entonces con la ayuda de Mari y un socio que era un compañero de trabajo de él, montan la escuela. Pero yo entrevisté a un señor que lo conoce desde ese tiempo y decía que, bueno, yo lo conozco cuando montó la escuela, pero este hombre decía que Pepe le mostraba sus proyectos como en una cámara en la cual las imágenes las extraía del futuro y las traía al presente, ya como concebidas, y convencía a todo el mundo de que su proyecto tenía validez. Y mire hoy día. Y mira dónde están. Bueno, realmente el tiempo se nos está acabando, pero yo me quedaría conversando con usted una hora entera, si Gracias. pudiera, porque realmente tiene tanto que contar y tanto que compartir de sus libros, de su vida, de su llegada a Miami, de la universidad. Son todos temas que realmente me fascinan. Tengo que darle las gracias e invitarlo para una próxima vez, Muchas gracias. para poder compartir con Claro que tantísima sí, gente. claro que sí. Muchas gracias de nuevo por su invitación. Muchas gracias a usted. Y amigos, no se retiren, porque en un momentito venimos de nuevo con ustedes aquí, desde Miami.